Y conste que con la palabra ex, yo quiero exhibirme totalmente. Salían los domingos en la tarde a pasear, a dar la vuelta, los aslámicos. Y resulta que ellas con unas batas largas, despeinadas, sin ningún arreglo, iba yo a decir acicalamiento, pero ¿qué acicalamiento? Arreglo, con los pelos aquí así, de tal manera que parecían drogados, y todos vestidos de blanco. Es verdad que el color blanco es el más grato para vestir. Uno se siente tan cómodo, tan fresco, y es un color pero al salir de blanco debemos salir bien vestidos de blanco, es decir, no por ahí, como decía Cantinflas, como huehuenchos. Claro que esta palabra yo sé que ustedes no la conocen, salvo nuestro querido doctor José Luis Vázquez y algún otro mexicano que podría escribir un tratado sobre los huehuenches. Pero con esto quiero decir que nosotros debemos siempre estar bien presentados, y si nos gusta el blanco debe ser de una manera correcta, no que parezcamos hippies, porque hay que comprender que nuestra orden y las fundaciones del cono de luz deben tener su proyección. Por ejemplo, estamos organizando el congreso que acabamos de recibir, noticias del congreso que ya fue ingresado dentro de la comisión del 5º centenario en Estados Unidos y en Puerto Rico. Entonces, yo recuerdo que un discípulo que ahora está comisionado allá era una persona que estaba egresando de su posgrado de médico y había vivido entre estudiantes en la provincia venezolana, y yo lo veía infaliblemente sin corbata, y le digo: mire, cuando tenga usted que representar a la FIS, usted tiene que usar corbata. Y entonces por fin comenzó a usar la corbata, pero abierta, es decir, no sin cerrado. Qué lucha, Dios mío. Decía yo: mire, por amor de Dios, hay que presentarse debidamente. Sí, maestro, ¿cómo no? Entonces apretaba esa pobre corbata, y como no la sabía usar, un nudo apretadísimo. Bueno, o sea, ni siquiera el uso de la corbata, de quitarse, hay que saberse quitar el nudo para no echar a perder, porque las corbatas tienen su valor y uno no puede estar comprando corbatas cada rato. Entonces, bien presentados debemos estar. Ahora, pero a la vez, fíjense, las grandes paradojas, debemos estar preparados para cuando los altos iniciados de la cima vertical de la cruz visiten las ciudades con su capa, con su aspecto nazareno, dando conferencias, y que tampoco ninguno de ustedes se sorprenda y esté esperando que siempre se presenten los hermanos con su cabello corto, ¿correcto? Para todo hay que saber cuándo sí y cuándo no. Yo les quiero decir a ustedes que yo me encontraba con capa, con cabello largo,
barba, cuando tuve el gusto y la dicha, porque para mí fue una etapa preciosa, un año que estuve en la República de Chile, y era la época de Allende, cuando todos esos grupos de obreros se ponían a cantar por las calles, en fin. Entonces, recuerdo que los hermanos, que no estaban acostumbrados a ver con la capa y con el cabello largo, creían que yo iba a estar nada más metido allí en la Plaza Bulnes, en el local que tenía la institución, en Santiago. Y entonces les dije, yo quiero ir a hablar a la Universidad de Chile. No. Usted no se imagina, estamos en el gobierno de Allende, ahí lo van a apedrear. Y le digo, bueno, será una experiencia que no habrá que rehuir. ¿Quién me acompaña? Silencio. Entonces dije, por favor, un paso al frente, el que me acompañe. Por fin dos de los hermanos, ahí haciendo de tripas corazón, se decidieron a acompañarme. El ambiente de Chile, los chilenos lo saben, en la época de Allende era no solamente de carácter marxista, sino todavía tenía todos los dejos del marxismo, leninismo, estalinismo, por lo menos teóricamente, aun cuando las leyes en Chile seguían siendo conforme a la constitución política chilena, que fue la época que visitó Castro, y que lo primero que dijo es que si no se cambiaban las leyes pronto iba a caer el gobierno de Allende, como sucedió, porque estaba fundamentado en un país, un gobierno marxista estaba fundamentado sobre leyes que no estaban afines al marxismo, en fin, toda esa problemática. Que la menciono no porque me interesen las cosas políticas, sino nada más como una referencia histórica, para que se piense por qué los hermanos decían, ¡oh! Entonces dije, bueno, vamos a la Universidad de Chile. Dice, y no llamamos por teléfono primero al rector. Le digo, no, vamos primero con los estudiantes. ¡No! Nosotros creíamos que usted quería ir con la rectoría. Le digo, mire, si voy con la rectoría se me apedrean. Digo, yo he sido dirigente estudiantil, no sé cómo es la cosa. Así es que vamos con los estudiantes y después a la rectoría. Bueno, pues vamos a encomendarnos a Dios. Que todo sea por la causa. Entonces, no, yo fui acompañado de dos hermanos. Sí, ajá, sí, es verdad. Cuando llegamos a donde estaba, no recuerdo cómo se llama en Chile, la Federación Estudiantil, creo que se llama Federación Estudiantil. ¿Cómo? La FES, exacto. Allí en Santiago, donde estaban nuestros días. Entonces ellos dijeron, uno de ellos dijo, maestro, no es por miedo, pero no será más prudente que nosotros lo esperemos aquí afuera. Les dije, bueno, como no es por miedo, espérenme aquí. Y entonces yo entré solo, por supuesto, a entrar con mi capa blanca, larga, como están las fotos del sublime maestro y todo. Hubo una expectativa, como es natural, y yo me dirigí a la FES. Entonces solicité hablar con quien fuera el secretario general o el presidente. No estaban. Entonces estaban allí unos cuantos estudiantes, que indudablemente algunos eran de los dirigentes. Y les dije, yo vengo a hablar con los estudiantes chilenos porque estoy de paso en Chile y quiero hablar de una nueva dialéctica. La palabra dialéctica ya despertó
una cierta expectativa. Entonces ya fueron a llamar al presidente que estaba en clase y por supuesto como presidente de la FES ellos se salen y entran de clase. Entonces salió de clase y entonces ya hablamos. Entonces yo le planteé lo que señalaba el maestre del proceso tesis, antitesis, síntesis. Eso fue hegeliano y después lo tomó la filosofía marxista. Marx también habló como Hegel de tesis, antitesis, síntesis. Pero el maestre, voy a hacer un pequeño paréntesis filosófico. En la palabra, en la síntesis, hay un cambio cualitativo que se llama dentro de la filosofía hegeliana y por lo tanto dentro de la filosofía de Marx, en que ese cambio cualitativo consiste en que la síntesis se convierte en tesis. Voy a explicar porque si no tengo que dar aquí una explicación filosófica que ya no hay tiempo. Imaginen ustedes, tesis, el color blanco, antitesis, el color negro, síntesis, el color gris. Hasta ahí llegaba la teoría hegeliana y la teoría marxista. Al ser el gris es un nuevo color y por lo tanto una nueva tesis, ¿correcto? Entonces entra a ser allí el cambio cualitativo de síntesis a tesis nuevamente para plantear otra antitesis, otra síntesis y así sucesivamente dentro del conjunto de conjuntos. Entonces yo les dije, traemos nosotros un cambio cualitativo diferente, o sea, no es en la síntesis, sino es en la matesis. La matesis es una palabra griega que significa un poco que significa un poco síntesis viviente, síntesis experiencial, en fin, lo que llamamos ahora también la vivencia, la existencia, todo ello entra dentro de la matesis, representa una enseñanza matésica. Bien, entonces yo les dije, Marx habla de una dialéctica en el que el cambio cualitativo de la síntesis, y yo quiero dar conferencias sobre el cambio cualitativo en la matesis. Entonces ellos, ¿y por qué viste usted así? Entonces yo dije, porque yo pertenezco a una orden que es cultural, una orden espiritual de carácter universal, pero la ropa no impide el pensamiento. Si ustedes quieren escucharme, yo me presento así y les digo, ¿y qué tiene de particular? Entonces ellos dicen, bueno, pues entonces vamos a conseguir un aula. Entonces recuerdo que salí con varios de ellos, se fueron amontonando porque les daba curiosidad el personaje con su capa. Y entonces recuerdo que teníamos que caminar y pasamos cerca de donde estaban mis dos compañeros. Estaban allí esperando seguramente correr con los pies polvorosos, ¿no? Y entonces me vieron y, ay, qué simpático. Yo les hice la seña que vinieran. Entonces ellos todavía deliberaron un poco. Y se sumaron ellos al grupo y por fin llegamos allí con un secretario, no recuerdo qué cargo tenía, si era el director de extensión universitaria, en fin, allí un cargo que no llegaba a la rectoría. Y entonces ya hablamos y nos consiguieron un aula. Entonces ya así, cuando salimos y que ya habíamos quedado con los estudiantes, inclusive en la fecha de la conferencia, y que se iba a poner en las pizarras o pizarrones, se le iba a dar la promoción necesaria, y era un aula grande que nos habían concedido. Entonces ya se me acercaron los hermanos
¿Y qué hacemos ahora, maestro? Dicen. Digo, vamos a la rectoría. Entonces dicen, vamos. ¡Oh, mundo! Y entonces ya fuimos y logré una momentánea entrevista con el rector que estaba entonces. Le manifesté lo mismo, pero ya con otras cosas. Le hablé más de cosas académicas, en fin. Y a partir de entonces, durante todo el año que estuve en Chile, tuve el gusto de hablar en las unidades diferentes de la Universidad de Chile, en Temuco, en Concepción. Lo mismo estuvimos en Antofagasta. En fin, yo no tuve ningún problema con la capa, al contrario, una experiencia maravillosa, pero lo que sí se necesita es tener el osar, pero también tener la suficiente base para dirigir la palabra, tener la sustentación no solamente ideológica, sino también de las proyecciones correspondientes. Bueno, yo creo que me estoy pasando el tiempo y entonces ¿cómo se llamaría esta enseñanza de ahora? Sería un poco prospecto de iniciación mayor. Bueno, paz. Y lo que voy a hacer es confirmar más ese aspecto, porque lo considero muy importante debido a la experiencia que hemos tenido en todos estos años de vida en una institución que todos conocemos los resultados que llegamos. Yo me preguntaba por qué es que el amado maestro nos hace participar a todos en una problemática, por ejemplo, de contadores. Entonces, mientras el hermano exponía, saqué esta conclusión. Yo pensaba de que todos estos elementos sería bueno que lo manejaran los técnicos, o sea, nosotros somos los técnicos los que manejaríamos los papeles y los manejos de los registros respectivos. Pero resulta que lo he pensado y creo que realmente es importante la participación de cualquier miembro de la institución en este momento. Es fundamental. En este sentido, no tanto probablemente en el registro técnico o en la operatoria técnica, sino en el cumplir también cada uno de nosotros. El vigilante debe ser usted. Entre nosotros, en cada uno de nosotros debemos tener la convicción interna de que esto es una organización perfecta. Entonces, no únicamente todo el peso va a caer únicamente en los administradores o las personas técnicas, sino en cada uno de nosotros. O sea, cada uno de nosotros debemos estar bien informados qué pasa con los distintos organismos o las distintas estructuras que también mencionó la hermana Bárbara ayer. Cada estructura, o sea, toda esa estructura está compuesta de dos aspectos fundamentales para lo que es la parte espiritual y la parte material. Como cualquier empresa tiene el factor humano y el factor material. El factor humano lo entendemos cada uno de nosotros, pero también es fundamental el factor material, y eso es lo que se llama patrimonio, que refería el hermano Juan Carlos. Entonces, sí, tenemos que manejar en un equilibrio perfecto, en un sistema perfecto, y demostrar es que este sistema es perfecto y no todos esos problemas que se han ido acumulando. ¿Por qué? Por no tener organizados los papeles, cumplir con las normas reglamentarias, las leyes. Por lo tanto, cada uno debemos hacer vigilante de aquí que le elegimos. O sea, no se debe desinteresar, desinformar, para no crear el problema de la desinformación. ¿Por qué? Porque todos estos elementos administrativos son medios de información, inclusive para que cada uno inclusive tome decisión. No es lo mismo
dar informaciones así a media, hemos sacado esto, sacamos aquello, o tenemos así esto. De esa forma cada uno sabe bien y sabe a qué se atiene cuando tiene que aportar sus bienes, su vida misma, porque conoce a una organización que le van a administrar perfectamente bien, inclusive hasta el último milésimo de centavo, porque cada uno va a tener esa información. Al tener esa información, entonces va a conocer en qué se invierte, en qué es lo que se hace con ese dinero, para que no estén entre los hermanos pensando que los dineros van a distintos sitios. Es decir, que yo confirmo, apoyo y felicito y considero al maestro esa sabiduría tan grande que tiene para que todos participamos. Yo a veces yo mismo decía al maestro, ¿por qué no hace participar a todos en ciertos aspectos? No, bueno, que son los técnicos lo de ellos, pero acá es distinto, todos tenemos que cumplir el mundo de la pertinencia, de la participación y de la vivencia y de la existencia del hombre en el seno de todo este cono de luz, con el apóstol del saber. Entonces, la vivencia la tengo que realizar en todos los aspectos, y especialmente en los aspectos administrativos, contables, en el aspecto de la informática. Debemos dar ejemplo al mundo de la información. Es fundamental, tenemos que estar informados perfectamente bien en todas las técnicas y en todas las formas para llevar una administración perfecta, correcta. Una buena administración, también tenemos una buena administración espiritual, un conocimiento espiritual, porque la manifestación era parte externa, o sea, la humanidad va a ver una organización perfecta. Podemos mostrarle a toda la humanidad, bancos, a todos los organismos, esta es nuestra organización, y no somos pequeñas personas que manejamos cosas de forma desorientada, sin conocimiento. Por lo tanto, todos los hermanos debemos ser responsables, debemos sentir el peso de esta responsabilidad porque somos partícipes de todo eso. Y entonces así los hermanos que manejan también ellos van a sentir ese apoyo, ese peso, y no como que es un trabajo administrativo técnico de cada uno. Sabemos que es de todo y la responsabilidad de todo. Y si hay un error, hermano, tomar en cuenta tal cosa, el bien entró en tal día, a lo mejor se le escapa el banco. De esa forma vamos a entrar a participar y a integrarnos totalmente en el foro del mundo. Miren toda la cantidad de fundaciones, cumplir con las leyes. Yo creo que la humanidad no va a ver un verdadero sistema, y de esa forma vamos a demostrar la superioridad del método, y en consecuencia, si es del método, vamos a demostrar la superioridad de los sistemas, porque es un conjunto de elementos de operación con un objetivo fundamental, el objetivo del apóstol de Isabel. Gracias, hermano. Yo sé que yo confirmo. Agradecemos mucho la voz vibrante de mi querido discípulo Igacta Juan José Sigalá. Yo quisiera, en lo avanzado de la hora, hablar un poquito, voy a salirme un poco del tema, para hablar un poco también, no solamente como el maestro, sino también como el padre de familia, que casi nunca hablo así. Pues resulta que mi hija Mireya que salí en misión, y por lo tanto han sido 35 años. Siempre he pensado que en su nacimiento, el 24 de diciembre, ella siempre ha tenido garantizada su fiesta. Porque en esos 35 años siempre ha habido Navidad en cualquier parte del mundo. Pero resulta que en esta Navidad
en que para mí es gratísimo saber que ella llega al primer grado de la iniciación superior dentro de la evolución de su vida y de su espíritu. Se me acerca la hermana Carmen Guerrero para preguntarme qué le hacemos mañana a la hermana Mireya. Entonces, ella en su labor misional consagrada al lado de su esposo, el reverendo Gagpa Esteban Amaro. Entonces, a mí se me ocurrió lo siguiente: como mañana es día ya de jugos, lo que podemos ofrecerle a ella no es una torta, sino he pensado en un jugo. En un jugo con algo flotante que la hermana Gagpa Azucena me dijo, y que no recuerdo el nombre, que es algo flotante que hay acá en San Juan. ¿Cómo se llama? Tergopol se llama acá, pero no sé cómo se llama en el país. Tergopol. Tergopol. Es con el objeto de poner flotante una velita. Como un corcho, maestro. Como si fuera un corchito. Como un corchito. Son esos que pegan. Así es que fíjate tú, tantos años para pasar conmigo la Navidad, y resulta que Pero no me hace falta ningún parte de mi grupo, mi mayor regalo es estar con todos ustedes. Y también señala mi querido discípulo José Miguel Borronda que también es mañana el aniversario de su boda. ¿Hoy fue? Ah, bueno. Ah, sí, verdad que fue donde. Bueno. Así es que entonces, mañana yo pienso que en la mañana te podremos dar las mañanitas. Maestro. Y después Maestro. en el... Maestro, y tiene, recién me hablan por teléfono, tiene un fax de 3 hojas que tenemos que ir a buscarlo. Yo creo que deben ser Viene de México el fax. un poema, va a ser un poema muy Quiero ponerse por romántico. ahí. Así que entonces yo pienso que tal vez en el desayuno, si para esa hora se ha conseguido el termo, ¿qué? Tergopol. Para que te cantemos las mañanitas después, en una velita flotante. Son las cosas agradables propias de tener un papá así. Bueno. Ajá. Yo quería decir algo que la hermana Rosarito ha estado muy interesada en creer que se nos saqueaba Mireya. Realmente ella ha tenido esa iniciativa. ¿Cómo? La hermana Rosarito, que ha estado muy interesada en ver qué se le hacía a la hermana Mireya por su cumpleaños. Incluso ella ha estado viendo la posibilidad, lo que pasa es que mañana tenemos la relación, si no mañana más adelante de ver si se le obsequia la tierra de Tamil. Bueno, La hermana Rosarito la había estado. muy bien. Bueno, entonces, fíjense ustedes el ejemplo que les doy de que
siempre a los hijos se les vea también como discípulos. Generalmente es un estado de conciencia que se alcanza. Y para mí es muy grato sentir en Mireya esa realidad muy hermosa, su consagración a la causa. Así que, bueno, les dejo ese tema de reflexión en medio de todos los temas de reflexión que les estoy dejando todos los días. Bueno, muy bien. Entonces, yo creo que... Perdón. A ver, Rosadito. Maestro, yo quiero manifestar también que la iniciativa no ha sido solamente de la hermana Susana y de la hermana Alicia. ¿De la hermana? Alicia. Alicia. Muy bien. Lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho gusto. Ajá. Muy bien. Yo quiero decirles, fíjense, observen lo siguiente. En Lima, cuando llegó mi esposa y llegó Mireya y mis hijos, quiero decirles, fíjense, observen lo siguiente. En Lima, cuando llegó mi esposa y llegó Mireya y mis hijos, mi hija Mireya y mi hijo René, yo no los puse completamente junto de mí, ¿verdad? No porque no lo hubiera sentido profundamente, sino porque yo quise que ellas tomaran contacto con la hermandad y que lo que las apreciara la hermandad fuera por ellas mismas. Porque generalmente cuando el papá tiene fuerte personalidad, muchos niños se aminoran. Muchos niños disminuyen porque generalmente están sobreprotegidos. Por el mismo cariño de los padres, los sobreprotegen. En ese momento, después de tantos años de no estar con ellos, lo lógico era que los tuviera conmigo y que estuviera yo conversando todo el tiempo. Pero en primer lugar, en el caso de Mireya, llegaba a recibir su grado de Giñán muy merecido, máxime que por supuesto mi familia no escapó de las andanadas de la horizontalidad. A mi hija y a mi esposa, como al reverendo Gacua Esteban, esposo de ella, los rechazaron de una convención donde estaba uno de mis ultraex. Entonces, no, decía yo, archiex, perdón. Que están archivados, ¿no? Archivados. Así es que ellos inclusive sintieron en carne propia eso. Pero fíjense que he procurado tener siempre un equilibrio. Ellos han surgido por sí mismos, han alcanzado sus profesiones por sí mismos y al mismo tiempo tienen ese mérito, como lo tiene también mi esposa, que ahora es la reverenda Gacpa Ana María Pérez de Ferriz. Entonces quise tocar este tema familiar no solamente como un presente de cariño para mi hijita Mireya, sino para que quiere decir que en la iniciación mayor vivimos los grados en todos los planos. Se alcanza un grado y ese nivel de conciencia en
todos los campos, en todos los órdenes. Así que para mí es gratísimo que precisamente en el paralelo 30, haciendo un esfuerzo, a mí me gustó mucho cuando su esposo, el reverendo Gagpa, me dijo que él indudablemente la enviaría. Yo guardé silencio en una carta que me envió mi hija, que estaba preocupada de algo, pero yo la trato mucho como discípula y muchas cosas no le contesto, porque es deber del maestro saber callar y es deber del discípulo saber esperar. Yo estaba pendiente y en efecto, con el esfuerzo del hermano reverendo Gagpa, pudo enviar a Mireya a que recibiera su primer grado al otro lado del continente. Entonces, ya ustedes han sentido mis vivencias como músico. Quería que también supieran de mis vivencias como padre, pero que en ningún momento he dejado de estar ubicado en el sendero iniciático. ¿Me comprende? Esa es la iniciación mayor, que no estaba establecida en la línea horizontal, en muchos sentidos, y por eso vamos marchando hacia ello. Así es que yo me encuentro que me pareció que en esta noche que estamos hablando de cosas tan estructuradas en las grandes proyecciones del cono de luz, también a veces es conveniente dar como un toque en medio de las situaciones para que mis queridos discípulos recuerden estas enseñanzas y tomen en cuenta lo que es muy grato cuando se llega a una edad patriarcal. En primer lugar, sentirse rodeado de los discípulos queridos, de los hermanos, y qué mejor también que de alguno de sus hijos. Con lo cual muchas veces se demuestra que los hijos que no están sobreprotegidos son muchas veces los que más toman la fuerza del destino. Son muchas veces los que más logran alcances y son muchas veces los que aprenden un sentido mayor de la felicidad. Yo los he dejado en libertad de seguirme o no seguirme desde un principio, pero me pareció mucho mejor y así lo dejé, que ellos surgieran en su propio ambiente, en su propio medio, con sus propios problemas, sus propios discernimientos. Y cuando mi hija Mireya me consultó qué me parecía si se casaba con el entonces Getulce Esteban Amaro, entonces yo pensé y recuerdo que le dije, mira, tú eres libre, lo que tú decidas yo lo respaldaré plenamente. Si me preguntas de mi discípulo, yo te quiero decir
que como discípulo lo aprecio mucho, pero tú estudia y estúdiate. Y así se han formado dentro de sus posibilidades. Procuré que una herencia, cuando murió una de mis tías, les quedara a ellos de una casa de departamentos. Pero con la herencia o sin la herencia, ellos se habían hecho, ellos estaban realizando su destino. Yo comprendo que esta es una enseñanza especial, pero en esta Navidad, que tiene un significado importante porque alcanzan grados algunos de mis discípulos más queridos, y por lo tanto, afortunadamente, son aspectaciones magníficas las que hay cósmicamente en esta Navidad y en este 18 de enero, con el trígono de la conjunción Urano-Neptuno en trígono con Júpiter. Eso representa una magnífica expectación. Y díganme si no es una escuela de superhombres. Enseñanza de la mesa 24 de diciembre de 1991. Ahora, en la sala 6, o sea, donde nos reunimos para el santuario, vamos a estar recibiendo a hermanos de diversas ciudades. Por ejemplo, vamos a recibir primero a los hermanos. Lo que tiene que hacer es realizar. Es un llamado a los que saben, justamente. Es un llamado a los que saben. A los que saben, dice el maestro. Y lo ubica así, de esta forma. Es un llamado a los que saben. De cuya lectura deberán salir los instructores. Fíjense lo que dicen, de cuya lectura deberán salir los instructores. El misterio está revelado. El misterio está revelado. Mensaje 3. Claro, pero si lo vemos así, vamos a ver un libro escrito con una serie de tipologías, formas de letras, dibujitos y todo. Y el último, mensaje 4, es callar, fíjense cómo lo expresa el maestro. El 4. Callarse es el grito, dice. Es el grito, callarse es el grito del mensaje 4. O sea, como que el mensaje,
Callarse es el rito del mensaje cuántico. Es el cual se mezcla. Acá se mezcla moralidad con cábala, acá. Moralidad con cábala, para dar el cambio. ¿Con cábala? Con cábala. Cábala en este caso está escrito, en este caso, con C, con K, porque está con Q, con C y con K, pero en este caso está escrito con K, que es igual que con Q, lo único que varía es la Q inicial, está con K, no es esa, no. En esta la oral está la escrita y esta la vulgar, ¿no? La oral, esta es la escrita, por eso está escrita con K. ¿Está claro? ¿No? Y esta es la que está en la humanidad, es la de formal. O sea, que acá está la moralidad con la cámara para dar el cambio. O sea que acá tenemos que producir el cambio una vez que terminemos de leer el mensaje. A los que quieren entender. Una introducción magnífica para los que conocen la orden y su regente. Siete religiones, está discutida a la manera que deben exponer el discípulo. Si un día queremos exponer temas sobre ciencia y religión, problemas de la ciencia y de la religión, ciencia y la religión, queremos exponerlo, aquí, en este mensaje, tenemos que estudiarlo bien. Si queremos desarrollar un tema que se llama la ciencia y la religión, o la religión y la ciencia, como todo lo que quiera hablar sobre ese tema, acá es el forma de poder, o sea, no de memoria, que quiere decirlo, ¿no? Esta es la base, el principio fundamental donde nos lleva a desarrollar temas distintos. Ahí la base del tema, pero está sintetizado ahí en este mensaje. Hay citaciones rápidas de los puntos a conocer, pero dice la clara el término callarse. Dice callarse no quiere decir mudo. O sea, no quiere decir mudo. Callarse no quiere, es la clara que callarse, él mismo dice, no quiere decir mudo. Bueno, ahí sale el término callarse todo lo que implica, ¿no? Podría decir que saber cuándo sí o cuándo no, hablar a tiempo, y todo eso es cosas que hay, ¿no? Pero realmente en esta era, el callarse es saber cuándo sí y cuándo sí, cuándo no. Hablar a tiempo también se podría traducir. Entonces, con esta introducción vamos a proceder ya a la parte de la estructura, a la parte de la estructura. ¿Descansamos o seguimos? Yo creo que sí. Yo necesito descansar. Pero yo le pregunto a usted. Ahí en la carpetita se le ha dado algunos elementos elaborados, ¿vio? Para que tengan una idea, ¿vieron? Alguna forma modular, hay muchas cosas, toda la obra se ha hecho así. Se ha tomado al azar algunos elementos para que vean las distintas formas de estructurar una idea. Una, por ejemplo, articular número 7, que es como está ahí en la orden del ferroviario, la 22, la 42 no la tiene porque ya la hace, se llama, y si lo organizamos va a hacer. Y algunos pensamientos para meditar, que ustedes cuando lo mediten esto van a ver maravilloso. No se le ha dado todo el material y se ha hecho consciente.
se hace consciente porque no se le ha dado todo el material de este curso, se le ha dado no un modelo, que es real el modelo, honestamente es así, es una fotocopia de lo que uno se toma. Pero no se le ha dado de cada uno, por ejemplo el mensaje 1 que sería este, no lo tienen ahí, se ubica, y el mensaje 2 tampoco, pero no sé, si lo tuvieran, ¿qué van a hacer? Darle a los que no están. Quizás quede en la carpeta. O sea, la motivación es lo siguiente. Te van a dar, pero además no es la única forma. No es la única forma. Y tiene su lectura. Sí, siempre tenemos sí. No es la única forma. Entonces ya cada uno va a llevar entonces los elementos para que cada uno elabore su propio trabajo. ¿Y nosotros podríamos llevar? No, lo va a llevar. El elemento lo va a llevar elaborado para que cada uno lo elabore y no quede y haga su propio trabajo y su propia realización. Eso es lo bueno. Porque quizás ahora está en esa forma, en forma modular, así en columnas laterales, que se llaman, todo técnica y científicamente hay obras escritas para hablar sobre cómo se diagrama todo. O lo pueden hacer en circulares, bueno, en infinidad de cosas, triangulares, circulares, puede hacer la llavecitas. Hay tantas formas. Después la voy a dar porque ahí dice, de ese puntito dice alguna forma de nociones metodológicas, ¿cierto? Para algunas nociones metodológicas, inclusive esto implica toda una noción metodológica de estudio, de investigación, con la nueva cuestión que la hermana después también va a explicar muy bonito sobre el problema de la comunicación del autor porque al estar leyendo el sublime maestre es el sublime maestre que nos estamos comunicando con el sublime maestre, ¿no? Entonces hay una persona que comunica y el canal de comunicación que él usa es el libro, pero no es como un libro, no hay que ver así como un libro cualquiera, sí, hay por eso pero el sublime maestre es quien habla de este libro. Sí, el canal de comunicación es el libro, pero también es el libro y muchas cosas, porque está en su libro maestro, ¿no? Entonces, es un canal de comunicación. Es la herencia. ¿Cómo? Es la herencia que nos deja. Si queremos hablar de canal de comunicación, normalmente todas las teorías actuales de la comunicación, pero podemos decir el libro. Esto se nos quedamos por el libro, es el libro y es su presencia. Bien. Entonces, existe todas las formas de comunicación, entonces también implica saber leer, inclusive saber leer directa, forma directa, de aquí y allá, con extrapolación, una metodología de lectura que a su vez implica también una diagramación de ideas en un papel para poder uno ir ya, es lo mismo, ir uno exponiendo su estilo. O sea, ¿qué es lo que hace un artista maravilloso como Anael? Ella es cuando escribe, entonces hace una estructura de un dibujo determinado, ¿no? Un árbol, es su espíritu que lo plasma ahí, pero no es el árbol, ¿no? ¿Se entiende o no? Él hace el árbol, pero no es el árbol, es la estructura del árbol, en su idea, en su espíritu. Entonces, lo mismo uno tiene que hacer con la oración, tiene que hacer un arte de la obra. Entonces, esta es una forma. Esa que tienen es otra, usted ve que tienen modulares, hemos seguido buscando el pensamiento, o sea, como que hemos estructurado el pensamiento del sublime maestro para llegar a un mensaje. El que más es el sentido profundo y el que más trabajo ha dado, porque ha dado mucho trabajo, y por eso el pliego de inicio, ustedes se van a dar cuenta cuando llaman el pliego de inicio. Y después los otros que son las circulares, usted ve cómo se ha hecho las circulares, yo con formas gráficas, líneas, deterministos para ver, ¿no? El cuerpo humano, como él habla del cuerpo humano, como es una forma que conforme que alguien va leyendo y va mirando esto, tiene que coincidir. Uno cuando va leyendo y va mirando la estructura debe quedar, debe ser coherente, ¿no? Y que si no es coherente, no son un método de desarrollo.
Entonces vamos a comenzar con el primer mensaje. Y le vamos a decir por qué, inclusive al explicarlo vamos a... El quinto mensaje no hace ninguna referencia en esa carta, ¿no? No, ahí termina. Y Pero no, sí es algo... y si el quinto mensaje no tiene nada que ver con los otros. Claro, el quinto mensaje no tiene nada. Escribe muy rápido y por eso le he dado el quinto mensaje. El gráfico que tienen ahí es el quinto mensaje. Sí. Justamente le he dado el quinto mensaje, no le di en el primero, segundo, tercero y cuarto. Tiene el quinto mensaje. Bien, tanto el primer mensaje y el segundo mensaje, o sea, podríamos decir, para los cuatro rápidamente, en forma estructural, voy a hablar ahora, voy a ponerlo en forma de estructura. El primero y el segundo, podríamos decir que el segundo es representa el querer, pero es como que completa el primero, ¿cierto? Por eso se hace de esta forma, inclusive se hace el segundo. Pero el tercero, si ustedes van a observar por qué se ha seguido este criterio, porque él siempre tiene una constante cósmica para explicar los mensajes, tiene una constante cósmica. Entonces, siempre él va a usar, he tratado de graficarlo de tal forma, y que tanto el tercero y el cuarto, primero, tercero y cuarto, como usted está hecho así en forma de columnas laterales, está hecho de esta forma, porque tiene una razón también, porque no veía, este servidor no lo ha percibido así, pero estoy seguro que no se lo van a percibir también mejor, porque no veía ninguna forma todavía de diseñando una constante que el maestro tiene en estos tres mensajes. Quien siempre hace el estudio comparativo de las eras, siempre toma, va refiriéndose a las tres eras anteriores, en las tres en alguna forma refiere y resalta la era de Acuario. Bien. Y ahí vamos entrando ya en tema. En el primer mensaje, Tauro, Aries, Piscis y Acuario, donde desarrolla todos los elementos de Acuario. ¿Se entiende? Tauro, Aries, Piscis y desarrolla todos los elementos de Acuario. Fíjense, el segundo es complemento de eso, por eso no pasa. El tercero habla también de Aries, Piscis y Acuario también. Aries, Piscis y Acuario. Decía, ¿se acuerda que decía al principio que hay que tomar en consideración el mensaje de Acuario? Entonces, de esta forma, podemos ver quién nos está diciendo el maestro, podemos ver quién nos está diciendo el maestro en esto, de lo que nos interesa. Sí, esto como estudio comparativo. Y así al graficarlo uno se dio cuenta que es así. Y ese es el tercero. Y el cuarto es exactamente igual. Cuarto, fíjese, cuarto, Toro, Cordero, Piscis y Acuario. El quinto no hablemos, se va a quedar acá. Entonces, saber, querer, usar y callar, con cuatro mensajes que tiene. Hay tres que da la misma. Entramos en el primero. Entramos ya en el primero. ¿Se va entendiendo la cosa o hay una aclaración? ¿Hay alguna constante que usted quisiera poner? No, yo no tengo, pero si alguien tiene otra, lo hace. Bueno, habría cosas muy importantes, pero eso hay cosas importantes, cosas muy bonitas. Pero estoy hablando, he aclarado que voy a hablar de la parte de estructura, o sea, la parte externa del mensaje. Vamos a hablar de la parte externa. Vamos a hablar de la parte externa, cómo está inclusive diseñado la vamos a hablar de la diseñado, o sea, vamos a comprender la forma, la secuencia del pensamiento para que cada uno haga su síntesis, cómo está diseñado.
Todo. Es sobre el modo de pronunciar o nombrar los grandes mensajes. El libro en su conjunto serían los grandes mensajes, pero libro por libro sería un gran mensaje, no como he visto algunos hermanos que, bueno, según considero yo debería ser así, ¿no? Sí. No como he visto por ahí escrito que dice el primer grande mensaje, porque sí, no es grande por tamaño, sino es gran por grandioso. Claro, es por el término grande, ¿no? El primer gran mensaje y el plural serían los grandes mensajes. Sí, por lo que implica este término gran, ¿no? Lo que implica el término gran. Lo que implica este término gran. Más bien, te podía dar una enseñanza sobre el término gran. Lo he visto incluso en el preámbulo de la UNESCO, que dice en la primera grande guerra. Sí. No la gran guerra porque sería la grandiosa guerra. En realidad no tiene de grandiosa nada, sino que le pone así. En el preámbulo dice una partecita, dice la primera, o sea, la última grande guerra. Claro, acá también esto me hace recordar es un problema también implica estudio gramatical, lingüístico, para poder hacer la construcción. Es fundamental el estudio gramatical. Hay un problema de francés, traducciones, traducción de francés a castellano, traductores, hay una variedad de cosas acá que el grave problema de las traducciones, los términos, como lo dijo el maestro.